Y sin duda que uno admira mucho a aquellos profesionales que saben de innovación, que trabajan por la innovación, que conocen de innovación y si a la vez trabajan en el mundo de la formación, la educación universitaria, mucho más aún. Es el caso de un profesional, puedo decir un querido amigo, aunque no nos vemos nunca, pero le tengo mucho aprecio y sé de su trabajo y tanto en el sector público como en el sector privado. Es Roberto Fraile, profesor de la Universidad Europea, que hoy viene a hablar con nosotros sobre educación e innovación. ¿Cuán importante es la comunicación en la innovación y en la educación? Roberto, gracias por estar aquí. ¿Cómo va? Gracias, Mario, por la invitación. Un placer estar aquí. Nos conocimos en Pitch Corner, ¿no? En ronda de incubadoras y de lugares donde las startups se daban a conocer, en Alcobendas. Eso es. ¿No? Y de ahí seguimos hablando. Cuéntame cómo es ahora, ya venías tú de la actividad privada, ahora sí. Otra vez volviste. ¿Cómo volver a la actividad privada, el mundo de la innovación? ¿Se comunica igual desde lo público que de lo privado? ¿Tiene otra dinámica? ¿Tiene otro timing? Bueno, yo como sabes trabajo en Telefónica también y venía de ese mundo en otro tipo de labores más tecnológicas y bueno, pues el paso por el ayuntamiento en el que nos conocimos, pues me aproximé mucho al mundo de la innovación durante 8 años y 4 en el gobierno de la ciudad de Alcobendas. Y bueno, pues ahora efectivamente estoy en esta otra vertiente, también he vuelto a mi trabajo en Telefónica, pero estoy en esta otra vertiente de la educación y de desarrollar la innovación en la gente que está empezando a trabajar, ¿no? Y entonces en el máster, la verdad que estamos tratando de impulsar cómo se gestiona la innovación, tanto en lo público como en lo privado, que hay ciertos matices y ciertas diferencias, pero es un desafío, porque al final la innovación significa cambio, significa incertidumbre, y eso no es fácil de gestionar. En una época, innovación estaba asociada a tecnología solamente, y la tecnología se compartía en un grupo muy cerrado, como un endogrupo, donde los que eran tecnólogos... Ahora, la tecnología hoy es masiva, todos tenemos acceso a ella, pocos la manejan bien, pero todos tenemos acceso a ella. ¿Cómo se hace para comunicar bien un desarrollo, un proyecto, un programa de innovación, tanto público como privado? ¿Cómo es para comunicar bien para qué es útil, para qué sirve una entidad educativa, por ejemplo? ¿Cuán importante es comunicar bien lo que se está haciendo en cuanto a innovación? Pues te diría que es fundamental, porque como te decía, al final la innovación significa cambio, significa incertidumbre, con lo cual cuando te enfrentas a crear una estrategia de innovación, resulta difícil porque tienes que, por un lado, liderar a un equipo, tienes que intentar sumar a que tu equipo vea un escenario de incertidumbre, de cambio, y de repente se enfrenta a todo eso, pero al mismo tiempo tiene que ir adelante porque persigues la innovación, ¿no? Y encontrar algo nuevo, desarrollar un producto nuevo, una funcionalidad nueva, transformar tu empresa en algún sentido. Y eso es fundamental, el ser capaz de liderar y sobrevivir sobre todo a los momentos difíciles y tener claro tu estrategia al final, cuál es, qué líneas de acción tienes muy definidas y cuál es tu visión. Y eso es lo que tratamos de ver con diferentes estrategias y metodologías de innovación como Design Thinking, como Lean Startup, como Business Model Canvas. Tratamos de repasar diferentes estrategias de innovación para que cuando creen esas estrategias o formen parte de ellas, pues sepan liderar equipos y sepan moverse con facilidad en ellas. Y en el máster que impartes, ¿nunca te sucedió que algún alumno... No, profe, eso es pura teoría. En la práctica lo intenté aplicar y la verdad que no funciona. Sucede a veces que lo que se imparte o porque es muy avanzado y no se conoce, o dice, no, yo aplico otra técnica y no es tan innovadora, pero me va bien, ¿para qué cambiar? ¿Sucede esa resistencia a veces al cambio, a la innovación? Sucede que además yo creo que dar clase es algo ahora, es un reto. Es un reto porque todos tenemos el contenido a mano, podemos consultar YouTube, podemos consultar páginas de internet, podemos consultar podcasts, con lo cual dar clase, en mi caso presencial, creo que es un reto el mantener la atención de los alumnos, el que se enganchen a tu contenido, el que no digan esto es muy teórico y quieran algo más práctico, con lo cual lo que tratamos de hacer en el máster y en especial en mi módulo pues es trato de lo que es compaginar lo teórico con lo práctico, muchos ejercicios, mucha práctica. También tratamos de llevar a alguna empresa de fuera
y que exponga, pues, bueno, en este caso hemos llevado alguna vez a la gente que maneja la innovación o el emprendimiento en Alcobendas. Queremos llevar este año también a alguna empresa a que cuente cómo es su startup y qué es lo que está haciendo, porque esa variedad de contenidos y de aproximaciones son las que yo creo que resultan más atractivas, porque la clase teórica de toda la vida, de 4 horas de monólogo del profesor, pues creo que no engancha ya a los alumnos y las metodologías de enseñanza tienen que cambiar. Cuando estuviste trabajando con los pitch de las startups en la función pública y en lo privado también participas de eventos como el South Summit, como Startup Olé y ¿cuánto te impacta, te emociona, te atrae, te atrapa, te convence el formato del pitch, ¿no? De la ronda de pitch, que hoy ya es algo que está en todas partes y a veces yo como tal vez profe o como hombre de la comunicación, yo no quiero ser muy duro, pero es como una fórmula que ni siquiera la franquicia es atractiva, o hablamos de franquicia. A veces los pitches, bueno, incluye un niño, una anécdota familiar, una mascota y haz que todos se emocionen y todos hacen lo mismo. ¿Se diferencia en un pitch cuando se comunica un proyecto por lo que se cuenta, por cómo se cuenta, por lo que cuenta? ¿A ti alguna vez compraste o te dijiste me gusta eso por cómo te lo comunicaron, por cómo te emocionó o te impactó o te dijo qué bueno que es esto? Pues a ver, yo creo que hay que diferenciar, como dices, el método del pitch está ya como muy manido y ahí está muy enlatado probablemente muchas veces. También hay que diferenciar quién es muy bueno comunicando y a lo mejor no es buen gestor. Sí que es verdad que yo creo que es difícil que ya te sorprenda un pitch, cuesta, porque cuando ya has visto muchos, pues encontrar a alguien relevante que lo cuenta de manera diferente y destaca, pues bueno, merece tu atención, porque la verdad que no suele ser lo más habitual. Pero yo creo que es momento de darle una vuelta a ese formato, ¿no? Yo creo que hay formas diferentes de aproximarse a los emprendedores y de ver sus ideas de negocio. Creo que es algo que ya está ahí inculcado en la metodología, digamos, de startups y de aproximarse. Pero nosotros ya cuando estábamos en el ayuntamiento, el tema del emprendimiento, veíamos que había que dar una vuelta a todo este tema de las aceleradoras y ir evolucionando el modelo, porque hay determinadas cosas que no funcionan. Igual que cuando nosotros cogimos el modelo, había cosas que había que cambiar y había que evolucionar a otro sector, no a una startup, a una aceleradora tan generalista, sino algo más específico, más de sectores. Pues creo que también en todas esas dinámicas que se hacen con emprendedores merece la pena darle una vuelta y cambiar ciertas aproximaciones, porque por ejemplo el pitch, pues bueno, es difícil encontrar algo relevante y bueno, sí que es verdad que cuando encuentras uno muy bueno, pues te llama la atención. Claro. Pero también creo que es importante distinguir esa primera encuentro, ¿no? Ese primer pitch, de luego realmente el proyecto que hay detrás. Y al final lo que se busca siempre, y cada vez lo oigo más en Business Angels y gente con la que estoy en contacto, que ya no buscas tanto la idea feliz de negocio, sino muchas veces lo que se busca es un equipo, ¿no? Detrás de esa startup, porque las grandes empresas muchas veces lo que están fichando son equipos, no buscan una idea feliz, sino cuando encuentres un buen equipo que lidera bien una idea y que está trabajando y está comprometido, a lo mejor le tienes que atraer para llevarle tú realmente a ese otro negocio que tienes ahí en mente. Y ayúdame a pensar a no quedarme sin trabajo, ¿no? Cuando se idean el formato pitch, ¿no fue otra vez una grave falla de las empresas o de las entidades públicas también que promocionaban el emprendimiento y las startups de entrenarlos en gestión de negocios, en plan de negocios, en funnel canvas, en todo esto, sí, y no ponerle un coach o un gestor de comunicación desde el primer día? Y se llama cuando se va a hacer la ronda, mira, tenemos 35 minutos, es difícil, ¿no? Sí. Permear la esencia de lo que se quiere contar cuando se tienen 35 minutos para coachearlos. Totalmente. A ver, sí que es verdad que yo creo que poco a poco, por lo menos nosotros en Startup Alcobendas, que luego se convirtió en Alcobendas Emprende, ya empezamos a incorporar en sesiones de comunicación y de pitch para que la gente fuera durante el proceso de aceleración mejorando su forma de comunicar. Creo que no es fácil, porque el emprendedor también tiene su discurso medianamente enlatado con lo que cree que tiene que comunicar, y no es fácil hacerles ver, pero sí que ha tenido que poco a poco se está incorporando a las metodologías digamos, de aceleración de startups, porque hacer un buen pitch es fundamental, por lo menos para llamar la atención, como decíamos antes, y a partir de ahí que te abran la puerta y puedas explicar bien tu negocio o tu idea de negocio.
pero bueno, es un desafío. Y hablando de desafíos, para terminar, agradecerte tu generosidad, tu tiempo, estar aquí con nosotros. ¿Cuál es el desafío hoy como profe? Hablábamos antes de comenzar el directo, ¿no? Que hoy tenemos formatos asíncrono, presencial, online sincrónico, híbrido. Los que impartimos algún tipo de saber o compartimos, yo ya no digo ni impartir, yo comparto, no sé nada más que esta la inteligencia artificial, mis hijos saben mucho más que yo, ¿no? Yo tal vez puedo guiarte, soy como un guía, nada más que eso. ¿Cuál es el desafío que tienes cuando te paras frente a alumnos que hacen un máster o cuando en la empresa te hablas con alguien de tu equipo a quien tienes que transmitirle algo que le quieras comunicar de la esencia de la empresa? ¿Cuál es ese desafío que tienes, sobre todo en la educación, de transmitir y de comunicar? Bueno, es un poco lo que te comentaba antes. Yo creo que al final ahora el reto es que tiene que ser muy dinámico, que tiene que ser muy interactivo, porque al final estamos viendo lo que decíamos antes, ¿no? Hay múltiples formas de aprender, de consultar, cualquier cosa que dices, si no queda claro, alguien entra con su móvil y lo consulta en internet y te corrige, oye, no, mira, no es que la definición exacta es esta, no es lo que tú has dicho, pone tal, que es esto. Bueno, entonces el reto ¿Te sucedió eso? Sí, que alguien te, no, mira, es que aquí dice que, bueno. Y hago un parate ahí. ¿No pecamos de estar a veces tan pendiente del like o el dislike? Y le quitamos pasión a lo que queremos contar, porque a veces parece que estamos en la tiranía de quien recibe el discurso. No, me contrataron para dar esto de la mejor manera que sé y es mi estilo. Podemos hablar, podemos tener distintos puntos de vista, pero no sucede eso. Ahora estamos, ¿qué me pondrá cuando hace el 4 estrellas, 5 estrellas? Parecemos, ¿no? Bueno, sí, a ver, es importante la valoración de los alumnos, es algo que las universidades ahora miran mucho, el que los alumnos también estén contentos, pero yo creo que al final la mayor satisfacción es cuando realmente ves que la gente se engancha, que te pregunta, que comparte contigo reflexiones, y eso es lo que yo como profesor más me gratifica, digamos, de esta función nueva, ¿no?, en la que estoy trabajando ahora, que es eso, ¿no?, ver que los alumnos se enganchan, que descubren contenidos nuevos, que se ilusionan, que empiezan a investigar por su cuenta, que les mandas un trabajo y le dedican horas a tratar de ampliar conocimientos. Eso es lo que te llevas, es un reto, es difícil a día de hoy con la cantidad de contenidos que existen disponibles, pero bueno, pues yo creo que cuando aportas experiencia, aportas cosas que has hecho en el pasado y tratas de hacerlo muy dinámico, poner muchos ejemplos, pues al final la gente se engancha y la verdad que mi experiencia por el momento es muy positiva. Profe, gracias por estar con nosotros. Un placer, Mario. Un gusto tenerte aquí. Muy bien, no se vayan, tenemos más todavía. Programón, le dije, me quedé corto. Programazo, podemos llamarlo. Ya regresamos.